La historia en cápsulas. Un proyecto del Consejo Sudcaliforniano de Ciencia y Tecnología. Iniciamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos de nueva cuenta en una emisión más de La Historia en Cápsulas. Este es una producción del Consejo Sudcaliforniano de Ciencia y Tecnología. Yo soy Yoli León y me complace presentar en esta ocasión al maestro en ciencias José Félix Caisi. Él nos va a hablar de la presencia de piratas en Baja California Sur. Antes de preguntarle al maestro en ciencias sobre la presencia de piratas en Baja California Sur, permítanme platicarles un poco de su semblanza. Él es licenciado en Historia por la Universidad Autónoma de Baja California Sur, es especialista en Relaciones Internacionales por el Colegio de México, es maestro en Investigación en Historia y Literatura por la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Ha sido investigador museográfico para el Museo Memoria y Tolerancia en la Ciudad de México, asistente de investigación en el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, promotor cultural para el Instituto Sudcaliforniano de Cultura, catedrático de la universidad desde el 2023 a la actualidad. Y ahora sí, vamos a iniciar con esta serie de preguntas. Maestro, ¿cómo definir a la piratería? ¿Es una actividad económica, militar o política? Bueno, desde el derecho internacional actualmente entendemos a la piratería como el saqueo o el robo de los productos que tienen pues los navíos. Lo cierto es que hay que decir que esta es una actividad histórica desde la antigüedad hasta nuestro presente. Entonces, cómo entendemos la piratería tiene que ver mucho también con el paso del tiempo y la misma historia de la humanidad. Anteriormente, pues los orígenes se remontan desde las civilizaciones milenarias, como el antiguo Egipto, en donde ya había el robo, por ejemplo, de los materiales, de los bienes, de los insumos que se trasladaban pues, en los distintos navíos que podían tener actividad. Luego, a lo largo de la Edad Media y posteriormente en la actualidad, ha habido un conjunto de cambios a encontrarnos, por ejemplo, hoy en día con la actividad de los piratas de Somalia en torno al Golfo de Adén y el Mar Rojo, que es una de las rutas principales para llevar productos desde el Océano Índico hasta el Mediterráneo y el Atlántico para no tener que rodear el sur o el Cabo de Buena Esperanza en el sur de África. Entonces, cómo entender a la piratería es a través del tiempo, a través de cómo se va circunscribiendo la actividad humana y de cómo los mismos en este caso los piratas tienen su actividad, porque puede variar la actividad de estos grupos o estas organizaciones, por así decirlo, desde el robo de los insumos, el robo de los navíos, el secuestro de la tripulación para luego pedir un pago por ellos. Muy famosos los casos que se han dado en el siglo XXI, algunos de ellos llevados a la pantalla grande como la película de Capitán Phillips, en la que piden un pago, un pago por la tripulación que se encuentra pues secuestrada. Pero históricamente es más entendida la piratería como el robo de los insumos, de los materiales que se están trasladando, porque como veremos un poco a continuación, pues es una actividad que económicamente ha sido muy fructuosa a lo largo de la historia, porque debemos de entender que los océanos representan la principal vía de comunicación de productos y mercancías a nivel mundial. Por ejemplo, actualmente están el proyecto, el hecho del Canal de Panamá, el proyecto del canal transísmico que tiene México en torno al espacio de Tehuantepec, el mismo canal de Suez, que ha representado históricamente una arteria fundamental para el comercio anteriormente británico y actualmente pues mundial. Entonces, este tipo de espacios, al ser los océanos las grandes
espacios donde se permite la corriente de las mercancías y productos, pues se ven acechados los buques o las embarcaciones en las que se transportan estos bienes. ¿Para quiénes trabajaban los piratas? ¿Qué bandos había? ¿Cómo operaban? Bueno, la historia de la piratería, por lo menos en Occidente, está estrechamente ligada a un interés privado, pero por lo menos para el caso británico podríamos hablar de que estuvo muy ligada también a los intereses del Estado. La corona británica, en su caso, expedía unas patentes de corso que era de alguna manera permitirle a embarcaciones nacionales el asalto de embarcaciones de otra nacionalidad con las que se sostuviera o con las que tuviera una situación de guerra. Entonces, por lo menos podemos decir que para el caso británico, la piratería estuvo en gran medida trabajada a partir del mismo Estado británico, de la misma corona británica, que tuvo intensas diferencias con la corona española y que por ende constantemente los buques o las embarcaciones inglesas atacaban a las embarcaciones hispanas. Ahora, si nos vamos al modo de operación, anteriormente era siguiendo o conociendo las corrientes submarinas que permitían los tornaviajes, es decir, los viajes de regreso, también las corrientes de los vientos que permitían tener conocimiento de las rutas de navegación, y a partir de eso pues era con embarcaciones más chicas seguirlas para posteriormente pues asaltarlas y obtener los productos que éstas estaban transportando, en estas ocasiones de metales preciosos, insumos como piedras, como el ámbar, como el zafiro, como el rubí, las sedas, alimentos, las especias. Entonces, el contenido de estas embarcaciones pues era un contenido de un alto valor que valía la pena, vaya la redundancia, el costear los elevados costos para su desplazamiento, pues porque eran productos que valían muchísimo la pena. Y finalmente, pues hablar ya de bandos y de su operación, para cerrarlo, es decir, que había las iniciativas privadas, es decir, organizaciones que se dedicaban puramente a partir de su organización de ellos mismos a asaltar las embarcaciones, y había también una estructura política en torno a ciertas coronas que propiciaban el ataque de los navíos mercantes o comerciantes de otras coronas con las que se tuviera alguna situación de guerra, por ejemplo. Entonces, esos son un poco los bandos que había. Podemos hablar de los privados y de los no públicos, pero sí aliados de alguna manera a la administración pública y al gobierno. Maestro, ¿cuáles serían las características geográficas costeras en Baja California Sur? Cuando uno tiene la oportunidad de observar el mapa de la República Mexicana, se dará cuenta de que hay dos espacios que sobresalen, y son justamente las dos penínsulas que nuestro país tiene. La de nosotros, en este caso la península de California, tiene una peculiaridad que es prácticamente una condición casi insular. Y para quienes estudiamos el acontecer de la humanidad, hay una tendencia teórica en cómo estudiar a los grupos humanos que se han desarrollado aislados. Es decir, el ejemplo de la Gran Bretaña para el caso europeo, el ejemplo de Japón para el caso asiático, y yo he tratado de traer un poco esa metodología para entendernos a nosotros en nuestra peculiaridad en relación al resto del país. Ya un antropólogo muy famoso visitó la península de California durante el siglo XX y redactó un libro muy enriquecedor que se llama El Otro México. Fernando Jordán, a partir de esta obra, plantea las peculiaridades no solo culturales, sino también geográficas que representan nuestra península, al ser un espacio extensamente prolongado por la costa del Pacífico mexicano, y que alberga uno de los mares que tiene una riqueza de la biosfera
particularmente impresionante a nivel mundial. Ahora, si nos vamos a las condiciones geográficas o costeras de la península, vamos a encontrar que tenemos amplias bahías, como el caso de la Bahía de La Paz o el caso de Bahía Magdalena, que está flanqueada por dos islas, Isla Margarita e Isla Magdalena, que son justamente, en palabras de un geógrafo inglés, la mejor isla del Pacífico americano. Entonces, estas condiciones geográficas de las bahías que tiene la península de Baja California hace que naturalmente nuestra historia esté ligada al mar. Una, por nuestras condiciones aisladas, y que generalmente nuestra conectividad o nuestra conexión con el centro del país se daba principalmente a través de los océanos, y que también tenemos las condiciones para tener bahías muy amplias y extensas que permitió o ya han permitido el establecimiento de puertos a lo largo, pues, de nuestra historia. En estos casos, el puerto de Loreto, el puerto, pues, de mismo San José del Cabo, el puerto de La Paz, Bahía Magdalena en su tiempo, Santa Rosalía, y así nos podemos ir hasta el Pacífico un poco más arriba, en el puerto, por ejemplo, de Ensenada, de Rosarito, etcétera. Pues son espacios que pretenden o que tienen características geográficas idóneas para el establecimiento de puertos. En un momento, continuamos. Continuamos. ¿Nos podría también hablar de la presencia de piratas en el periodo virreinal? Para esto creo que es importante comenzar entendiendo cómo era la actividad económica durante la administración virreinal, no solo de la Nueva España y en este caso de la Alta California, sino de todo el conjunto del Imperio Español en la América continental. Porque debemos de recordar que la principal o la motivación prioritaria de los portugueses y de los españoles para hacerse a la mar fue el buscar una ruta alternativa para llegar a la India y obtener las especies tan necesarias para la conservación de los alimentos. Recordemos que Medio Oriente se encontraba bloqueado por la presencia, pues, de los árabes y de los musulmanes, y esto propicia que Felipe el Navegante, rey de Portugal, empiece a financiar expediciones que busquen una ruta alterna. Van a ser los españoles, que era el reino de Castilla y de Aragón, quienes van a financiar a Cristóbal Colón y quienes van a tener, pues, los dividendos del descubrimiento, mal llamado descubrimiento de América, y la consecuente consolidación del Imperio Español en América, en sus 4 virreinatos, el de la Nueva España, el del Perú, el de Nueva Granada y el de el Río de la Plata. El espacio continental de los portugueses va a ser Brasil, y posteriormente los británicos van a establecerse al noreste, en el norte, la franja de las 13 colonias británicas de América del Norte. Entonces, para los españoles siempre fue importante esa ruta de cómo llegar a la India, y por ende, cuando llegan a América, continúan buscando una ruta para poder llegar hacia Asia y tener, pues, el acceso a los productos y a las especies asiáticas, en este caso de la India. Entonces, cuando los españoles empiezan a ver la riqueza de productos de la Nueva España, empiezan a comerciarlos con la misma Europa, y empieza también la búsqueda de esta ruta alterna. Continúa, mejor dicho, la búsqueda de esta ruta alterna, y es así que llegan, pues, a establecer lo que va a ser luego la nao de China, que va a ser la gran embarcación, nao de China o galeón de Manila, que van a ser buques enormes que podían albergar entre 500 y 700 toneladas, que eran muchísimos productos para la época, y que van a establecer un corredor comercial que va desde Filipinas, la Nueva España y la metrópoli, que es, pues, en este caso, pues, la España. Entonces, ese circuito comercial era muy codiciado porque tenía actividad en 2 océanos, conectaba a 3 continentes, y era el flujo comercial
de los productos que se generaban, que se producían en estos 3 espacios. Entonces, la riqueza que trasladaba las nao de China o los ganeles de Manila, pues era impresionante, ¿no? Entonces, por ello es que los piratas tenían peculiar o particular interés en atacarlos, pues porque sabían las riquezas que estos buques estaban trasladando. ¿Cómo entra Baja California o la península de Baja California en esto? Pues porque en el tornaviaje de Filipinas hacia la Nueva España para atracar en el puerto de Acapulco, muchas veces las corrientes los arrojaban a las embarcaciones más al norte, es decir, a lo que es la California estadounidense o la península de California o la California mexicana. Y en estos casos los galeones iban a encontrar espacio pues en los puertos californianos, mexicanos, o bueno, en este caso novohispanos, como Monterrey, actualmente en los Estados Unidos, o Cabo San Lucas, incluso La Paz. Y vienen aquí algunos ejemplos de importantes actividad de piratas, principalmente ingleses, aunque lo cierto es que también hubo piratas holandeses, belgas incluso, que atacaron embarcaciones no solo en la península de California, sino a lo largo y ancho del continente americano y del océano Atlántico y del océano Pacífico. El primero de estos casos pues es uno de los más conocidos, que es el de Francis Drake. Francis Drake, un personaje en toda la extensión de la palabra, estrechamente ligado no solo al gobierno británico, sino a los empresarios británicos, y que se convirtió incluso en gobernador de Bahamas. Pues Francis Drake, en torno a 1578, atacó una embarcación de la nao de China en las costas de más o menos de Cabo San Lucas, y retuvo el botín. Eran botines que creo que el caso de Francis Drake ascendía a 122,000 libras esterlinas de la época. Entonces era un monto impresionante, y que de alguna manera les permitía pues solventar la actividad de los piratas, y que a la misma vez les permitía entregar dividendos a la misma corona, ¿no? Por eso luego el favor político que la corona británica le permitió a Drake, pues era por todo el apoyo económico que la actividad de Drake había implicado para la corona. Otro de los grandes ejemplos es el de Thomas Cavendish en 1587, quien atacó la nao de China y retuvo en el galeón de Santa Ana un botín de más de 700 toneladas. Entonces, entre esas 700 toneladas venían piezas de oro, piezas de plata, zafiro, muchísima seda, etcétera. Entonces, todo este conjunto de riquezas que se extraían en torno a los espacios peninsulares, como los cabos, o Cabo San Lucas, o incluso San José, y La Paz, pues representaban espacios de atracción para estos piratas, que vamos a encontrar que en 1709 Roger Woods es el tercero que realiza un golpe muy importante al atacar una de las embarcaciones de mayor relevancia, que para ese momento era uno de los barcos más importantes de la época, que era el Encarnación. Entonces, este conjunto de actividad por parte de los ingleses está estrechamente ligado al conflicto que tenía el gobierno británico contra la corona española, derivado de la consolidación del poder marítimo de los españoles, quienes en 1588, después de la batalla de Lepanto, se consolidan como el principal imperio naval de la época, porque tenían un imperio, que abarcaba 3 continentes, o que tenía 3 espacios en 3 continentes, como lo era en Europa, América y Asia. Pues necesitaba tener una flota mercantil y militar lo suficientemente fuerte para poder de alguna manera tener el control de estos espacios. Por ello es que a lo largo de 100 años, es decir, todos los 1600, el Imperio Británico se mantuvo relegado como el segundo gran imperio naval, y fue hasta los 1700 que se consolida como el principal imperio naval, desplazando
al imperio español y convirtiéndose en una potencia mundial que se consolida a lo largo del siglo XVII, XVIII, XIX y que para finales del XIX es desplazado por la gran potencia naval emergente que son los Estados Unidos después de la unificación de sus flotas. Entonces, la actividad naval y la actividad de la piratería en Baja California Sur está ligada naturalmente a los aconteceres del mundo y de la conformación del mundo moderno. ¿Cómo influyó en aquel momento la presencia de estos grupos en los habitantes de la península? Pues hemos hablado de que la actividad humana en torno a la península de Baja California naturalmente está ligada al mar. Entonces es entender que los pobladores de la antigua California, al saber de la presencia de estas embarcaciones, pues era como que así un poco de terror, ¿no? Porque era el saber que era pérdidas fructuosas para la actividad económica. En ese momento también entendemos que la colonización y el poblamiento de la península de California por parte de las órdenes religiosas en torno a los 1500 hasta los 1700, pues no tenía tanto el carácter económico, pero para aquellos que tuvieran un interés por empezar a ver qué actividades económicas se podían generar en la península, pues sí representaba el miedo y la incertidumbre de no saber cuándo tu gran inversión pues se iba a encontrar afectada, ¿no? Entonces los pobladores de alguna manera se relacionaron pues con un miedo y una expectativa a que no hubiera tanta presencia. También hay que decirlo que la misma corona española se preocupó de alguna manera en generar una marina no militar, aunque tampoco mercante, sino en el punto medio, para acompañar de alguna manera a las marinas mercantes para de alguna forma brindar esa seguridad, ¿no?, de la inversión que se estaba haciendo en esos productos. Actualmente podríamos hablar de que uno de los atractivos turísticos de uno de los centros turísticos más importantes de nuestro estado, como los Cabo San Lucas, pues tiene la venta de una experiencia, ¿no?, de subirse a conocer estas embarcaciones, ya que lo que se hace en el barco actualmente no tiene nada que ver con lo que se hacía en el momento, pues es la experiencia de conocer que hubo la presencia de estos grupos y de estas organizaciones pues en la península de California. ¿Cómo finalmente desaparecen? ¿Se sabe si dejaron algún tesoro escondido? Eso lo queremos saber todos los sudcalifornianos y sudcalifornianas. Podríamos decir que la actividad de los piratas sí ha desaparecido, por lo menos del espacio peninsular californiano, pero no del mundo, ¿no? Y ya hemos mencionado el ejemplo de los actuales piratas en torno al Océano Índico, al Golfo de Edén, al mismo Mar Rojo, por la península de Anatolia también hay ejemplos de actual actividad por parte de los piratas, pero en Baja California Sur actualmente podemos decir que ya no hay una actividad de piratas, ¿no? Por lo menos no tan pronunciada. Y sobre los misterios que genera los tesoros que estos grupos en algunas ocasiones dejaron en la península, pues es famoso que el de Drake atracó cercano al puerto de La Paz, en la isla Nepomuceno frente a Pichilingue, y que en Pichilingue dejó parte de su tesoro. No se ha encontrado actualmente. Uno de los casos también muy famosos es el de Cavendish, que hundió incluso parte del botín de la nao ahí frente a Cabo San Lucas, y se dice que pues está todavía ahí en la bahía de los Cabos, en la zona de la Marina, pues todavía está la posibilidad de que se encuentre el tesoro de Cavendish. Se sostiene que algunos piratas belgas, sobre todo, y holandeses, atracaban en los puertos, en las inmediaciones del puerto de La Paz, en torno a la bahía, y que se dejaban algunos tesoros, por ejemplo, en el Cerro Atravesado, por parte de holandeses o por parte de algunos belgas en la Playa del Tesoro. Entonces, es conocido que hay algunos puntos de especial atención, pero pues actualmente no se ha encontrado todavía nada, ¿no? Yo creo que escondieron muy bien los tesoros, ¿no? Muchísimas gracias al maestro en ciencias José Félix Caisi por sus aportaciones en este interesante tema de la presencia de piratas en Baja California Sur.
pues agradecer el espacio, porque siempre el hecho de conocer nuestro pasado hace que expliquemos nuestro presente. Entonces, pues agradecerle a COSIT la iniciativa de formular estos espacios para que conozcamos nuestro pasado, porque las iniciativas que tienden al diálogo en torno a las ciencias sociales creo que son fundamentales para la conformación de una sociedad que se entiende a sí misma. Solo a través de conocer nuestro pasado es que podemos explicar nuestro presente, y pues agradecerles muchísimo la invitación, y aquí estamos para futuros proyectos, tratando siempre de establecer el mejor trato y diálogo interinstitucional. Muchísimas gracias, y no se olviden de continuar viendo las siguientes emisiones de La Historia en Cápsulas. Y por el momento pues nos despedimos. Soy su servidora y amiga Yoli León, y pues por conducto del Consejo Sudcaliforniano de Ciencia y Tecnología les agradecemos su asistencia, su presencia, y pues nos vemos en una próxima emisión. Muchísimas gracias. La Historia en Cápsulas, un proyecto del Consejo Sudcaliforniano de Ciencia y Tecnología. Las opiniones, afirmaciones, declaraciones e ideas expresadas en este programa son responsabilidad exclusiva de sus autores o de quienes las emiten, y no representan en forma alguna, de manera oficial, las del Consejo Sudcaliforniano de Ciencia y Tecnología.